Ser padres es una de las cosas más difíciles. Recuerdo la primera vez que me dijeron que iba a ser padre. Yo sé que todos nos llenamos de ilusión, de alegría, pero también entró esa preocupación. Bueno, Señor, ¿y qué hacer? Yo sé que todos nos alegramos de la noticia. Tenemos un hijo y yo creo que es una noticia maravillosa. Pero en mí entra también una reflexión y una preocupación, Señor, ¿y cómo educar y cómo guiar y cómo instruir, Señor? En medio de una sociedad tan difícil, en medio de un mundo tan peligroso, no sé cómo guiarlos. Y todos los que hemos tenido ese proceso maravilloso de ser padres, y nosotros aquí que vamos a tener una nueva bebé en próximos días, próximos meses, entonces yo creo que está esa lucha, esa tensión. Bueno, Señor, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo bien? Y recuerdo que mientras estaba preocupado por eso, Señor, cómo ser un buen padre, estaba leyendo el libro de Jueces, ahí en el capítulo 13, y dice la Biblia que había un hombre que se llamaba Manoah, y la mujer de él era estéril. Y de pronto el Señor envía un ángel, o se le aparece un ángel del Señor y le dice a la esposa que va a tener un hijo. Y entonces la esposa sale corriendo y se lo cuenta a su esposo, a Manoah. Y le dice, mire, Dios envió un ángel que me dice que vamos a tener un hijo. Y entonces, claro, para la mujer era una linda noticia. Y yo me imaginaba que Manoah hubiese reaccionado con alegría. En esa época tener un hijo era muy especial. Y más si se estaba esperando. Más si por mucho tiempo había pasado y tal vez no había llegado ese hijo que deseaban. Así que tal vez para Manoah lo que hubiese hecho es saltar de alegría y decir, oye, qué bueno, no, qué lindo. Pero me encanta la reacción de Manoah. Porque Manoah lo que hace es orar al Señor. Sí, más allá de celebrar, más allá de la alegría, dice la Biblia ahí en versículo 8, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío. Mire, cuando en la Biblia empieza con esa expresión es como, Señor, te lo pido, te clamo, es un clamor. Ahora no está hablando de una queja al Señor como, ay Señor, no, sino está clamando al Señor diciendo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros. Y mire lo que dice aquí que me parece tan maravilloso, dice, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. O sea, lo que Manoah está diciendo es, Señor, qué bueno por la noticia. Gracias por tu milagro. Gracias porque nos vas a dar un hijo, que es un regalo, que es una herencia. Pero también te pedimos que juntamente con esa noticia, con el hijo, también nos envíes tu palabra para que nos enseñe qué hayamos de hacer con este niño que ha de nacer. Y yo creo que es una preocupación de un padre responsable, que entiende que el hecho de tener un hijo no es solamente una tarea económica, no es solamente una tarea de preparar, no sé, los pañales, los juguetes, los accesorios, las cobijitas, la ropita, no. La verdadera tarea de un padre es guiar a su hijo. Y por eso lo que le está diciendo aquí Manoah al Señor es, Señor, enséñame cómo debo guiar a mi hijo. Enséñanos cómo educarlo. Sí, nos estás dando un hijo maravilloso, pero Señor, necesitamos tu dirección. Necesitamos tu palabra, necesitamos que tú nos guíes, necesitamos que sea tu palabra la que oriente nuestra tarea de padres, de educar a nuestros hijos. Ahora, pero ¿qué me parece también hermoso? Que juntamente con este clamor de Manoah, juntamente con este llamado de Manoah al Señor, dice la Biblia el verso 9, y Dios oyó la voz de Manoah. Qué bueno saber que Dios oye la voz de aquel que le clama, aquel que le busca, de aquel que entiende que necesita la dirección de Dios, que como dijo Jesús, separados de mí, nada podemos hacer. Ahora, pero la respuesta del Señor, porque yo esperaba una respuesta un poco más académica, yo esperaba, no sé, 3 pasos para ser un buen padre, o 4 pasos para ser un padre exitoso. Sin embargo, dice la palabra del Señor, el verso 13, y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. ¡Wow! Mire, es interesante que cuando el Señor le habla a Manoah, le dice que los cambios que él tiene que hacer no son cambios en su hijo, son cambios primero en ellos. Y creo que esta es la clave de cómo ser buenos padres. Porque a veces siempre que pensamos en ser padres, pensamos en lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Y yo creo que la tarea de ser padre empieza es en lo que nosotros debemos aprender. Y por eso la palabra de Dios es primero para nosotros. Cuando Dios envió la ley, se la envió a los padres, se les dijo, mire, estas palabras que yo te mando hoy estarán primero en tu corazón y luego ahí sí las repetirás a tus hijos. Entonces, el primer cambio que tenemos que hacer, si queremos tener buenos hijos, es ser primero buenos padres. Y por eso hoy quiero hablar acerca de los peligros de una mala paternidad. Cuando no somos buenos padres, las cosas que debemos cuidarnos,
para evitar caer en tantos errores, errores que nosotros hemos recibido y errores que terminamos repitiendo. Y la familia patriarcal es un ejemplo de ellos, cómo errores se convertían, por así decirlo, en una atadura, se convertían en una cadena de repetición. Recuerden cuando vimos el caso de Abraham, cómo Abraham mintió acerca de su esposa y dijo que era su hermana para protegerse y encontrar beneficio a través de ella. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que Isaac vuelve a repetir lo mismo. Isaac también, cuando está en un problema, dice las mismas cosas que había dicho Abraham. Isaac también dice de su esposa que es su hermana. ¿Sabes? A veces nosotros nos damos cuenta, pero nuestros hijos empiezan a repetir nuestros propios errores. Y quiero hoy hablar de 3 peligros que nos muestra la vida de Isaac. Recuerden, el mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos es una buena relación con nuestro cónyuge. Porque cuando no está una buena relación con nuestro esposo, con nuestra esposa, pues eso va a afectar la vida de nuestros hijos, porque será el modelo que ellos van a repetir en sus propios hogares. Ahora, habíamos hablado de que esos afectos malsanos son peligrosos. Y recuerden cómo Sara se había encariñado tanto de Isaac, pero tanto que había hecho de Isaac la razón de su vida. Tanto que estaba ahí los dos en la misma tienda. Isaac vivía en la tienda de su mamá. Y que había ese sentimiento de sobreprotección, ese consentimiento de amor, porque la relación entre Abraham y Sara, les mostré cómo era una relación que era complicada. Sin embargo, uno ve que ese afecto malsano, que esa obsesión, y es el primer peligro que debes cuidarte, el peligro de los afectos malsanos, porque ese peligro también afectará a nuestros hijos. Mire lo que dice Génesis capítulo 24, el verso 66. Dice: entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Recuerden, Sara tenía una relación con su hijo, una relación emocional, posesiva y casi que dominante. Mejor dicho, hizo echar a Ismael porque no podía burlarse de su hijo, porque había que protegerlo. Ahora, pero eso no solo dañó a Sara, sino eso también dañó a su hijo. Porque si Sara no podía vivir sin su hijo, pues Isaac no podía vivir sin su madre. Y podemos ver aquí en este texto que cuál es el lugar que vino a ocupar Rebeca en el corazón de Isaac. ¿Cuál fue el lugar que vino a ocupar? El corazón de su madre. Él no la vio simplemente como esa mujer a la cual amó y que empieza una nueva vida con ella. No. Él estaba ahí casi que reemplazando a su mamá en su esposa. Y yo creo que eso es algo que pervierte y es algo que debemos tener cuidado. Porque recuerden lo que dijo el Señor cuando instituyó el matrimonio. Dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Así que el principio es dejar a padre y a madre. Pero el gran problema es que cuando empezamos un hogar nos cuesta dejar. Nos cuesta romper esa atadura. Nos cuesta separar. Nos cuesta hacer clara distinción que esta es una nueva familia, que esta es una nueva vida. Pero a veces nosotros nos cuesta dejar. Mire, es interesante cómo en nuestras sociedades se mantiene ese sentimiento de mamá aún en el matrimonio. Primero, ¿cómo es que le dice el esposo a la esposa o el novio a la novia cuando le está conquistando? Le dice mamita. Y ella no es tu mamita. Tu mamá es tu mamá. Ella es una mujer, dile hermosa, dile bella, pero no mamita, porque no es tu mamá. Es más, muchas mujeres cuando se casan están pensando eso, en ser mamá, en terminar de criarlo. Es que la mamá no le enseñó, es que yo lo ayudo a corregir. Y a veces se piensa en esa función. Mire, una de las palabras que se utiliza mucho aquí en Colombia para referirse a la esposa a su esposo es mijo, mijo. Es más, y él le dice a ella, mija. Miren lo que dice: mi hijo, por favor, él es tu esposo. Y la relación que debe haber entre un esposo y una esposa no es el reemplazo de la mamá. Porque eso, ¿cómo hace daño? Imagínate que la esposa se esmera por, no sé, hacer un plato delicioso. Digamos que no todas las mujeres tienen que saber cocinar, pero digamos que esta esposa, que no era muy hábil en la cocina, pero va y se entrena y ve unos cursos ahí en YouTube y quiere sorprender a su esposo, y entonces le da un plato maravilloso, una comida a la cual ella se esmeró. Y llega el esposo, se siente y la prueba y dice: oh, mi amor, este plato está exquisito, pero más rico el de mi mamá. ¡Wow! ¿Te imaginas el dolor en la esposa? Porque a veces muchos esposos o muchos maridos quieren ver
en su esposa a su mamá. Y están recordando eso. Es que mi mamá me hacía, mi mamá me quería. Y ese sentimiento hace mucho daño. Porque yo necesito aprender a dejar. Necesito aprender a romper ese vínculo. Sí, yo debo honrar a mis padres. Sí, yo debo cuidar de ellos. Pero ten cuidado de mantener esos vínculos que son dañinos. Esos vínculos que hacen daño. Esos vínculos que pervierten. Entonces, por eso, el mejor regalo que tú puedes darles a tus hijos es tener una buena relación con tu esposa. Porque si tú tienes un afecto malsano sobre tus hijos, si en tus hijos no tienes un afecto correcto, si no tienes un mejor afecto es con tu mamá, tienes un mejor afecto que con el de tu esposo, tienes mejor relación con tus padres que con tu esposo, aquí hay algo que está mal. ¿Por qué? Porque tú empiezas una nueva vida. La Biblia dice, los dos serán una sola carne. No es ser una sola carne con nuestros padres, es ser una sola carne con nuestro esposo, con nuestra esposa. Pero a veces nosotros cuidamos más la relación con nuestros padres y qué bueno cuidarla. Pero recuerden, nuestra primera responsabilidad es la relación en pareja, porque esa buena relación en pareja traerá bendición a nuestros hijos, traerá un buen modelo a nuestros hijos. Entonces, en primer lugar, cuidado de tener esas relaciones malsanas con nuestros hijos y tener esa mala relación como pareja. ¿Por qué? Porque mi esposa no es ni mi madre, ni tu esposo es tu padre. Tu esposo es tu esposo. Tu esposa es tu esposa y están para que los dos sean una sola carne. Y por eso tienen que aprender a estar unidos, aprender a hablar juntos. No mi carro, tu carro, mi casa, tu casa, sino es nuestros hijos, nuestros recursos, nuestras bendiciones. Es interesante, pero cuando a veces nuestros hijos se portan bien, entonces mi hijo, mire, igualito al taita. Si se porta mal, mire, ahí su hijo, ahí se está portando mal. Igualito a ti. No, eso no es nuestro hijo, para bien o para mal. Y debemos afrontar las dificultades, debemos afrontar nuestras luchas como pareja, unidos como una sola carne. Ahora, en segundo lugar, hay otra cosa que es muy, pero muy peligrosa. Si hay un peligro en tener afectos malsanos, en tener relaciones malsanas con nuestros hijos, con nuestros padres, es también muy peligroso cuando como padres tenemos hijos favoritos. Y eso lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 25, el verso 27, dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía en su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¡Wow! Mire, aquí lo que podemos ver es que hay una lucha por el amor de los hijos. Si tú miras toda la historia, uno ve cómo Esaú y Jacob empiezan a tener una rivalidad. Se llega al punto de querer un hermano matar al otro hermano. Y la pregunta es, ¿qué lleva a un hermano tener tanto odio por su hermano? ¿Qué lleva a un hermano intentar aún matar a su hermano? ¿Qué lo lleva a ese punto de odio? La lucha por el amor de su padre. Yo creo que no hay nada más doloroso para un hijo ver cómo su papá prefiere a su hermano. No hay nada más doloroso para un hijo ver cómo su mamá prefiere a su hermano o su hermana. Y a veces esa es de las cosas más dolorosas. Cuando nos manejamos, ahí sí, como se dice, la equidad, cuando no les decimos a nuestros hijos que los amamos por igual, sino cuando tenemos preferencias, cuando escogemos un bando, cuando escogemos un hijo. Sí, yo sé, a veces hay hijos que por relación natural pues están más cerca, pero eso no quiere decir que nosotros debemos tener hijos favoritos. Tal vez tenemos relaciones, no sé, naturales, que de pronto, ya sea por trabajo, ya sea por la misma forma de ser o talentos, podemos estar relacionados, pero nuestro amor debe ser el mismo. Pero los beneficios deben ser los mismos para todos. Cuando tú tienes un hijo favorito, hace mucho daño en el corazón, no solamente del hijo que tú le estás expresando ese amor, sino también está afectando la relación entre sus hermanos. Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué Isaac amaba más a Esaú que a Jacob? ¿Qué hacía que Esaú fuera más especial para Isaac que Jacob? Y uno puede ver por la palabra, es que Esaú era lo que Isaac nunca pudo ser. Recuerden, Isaac vivió en la tienda de su mamá. Isaac era el sobreprotegido de su mamá. Sara no exponía a su hijo Isaac a ningún peligro, así que él siempre se quedaba en casa. Y entonces, claro, él veía en Esaú todo lo que él siempre quiso ser, por eso era su orgullo. Yo me imagino que cada vez que
Esaú llegaba a la casa, Isaac lo esperaba diciéndole: hijo, cuéntame tus aventuras, cuéntame cómo te fue en la casa, qué trajiste para hoy. Y yo me imagino que escuchar esas historias de papá, me enfrenté y entonces descubrí y miré y luché y peleé y aquí te traigo esa casa que he logrado. Wow, dice que él le encantaba y comía de su casa, comía de lo que él había traído. Y eso hacía que el corazón de Isaac se alegrara. Ahora, ¿pero por qué Isaac le costaba amar a Jacob? ¿Por qué no lo amaba? Porque Jacob lo recordaba lo que él mismo era. Recuerden, mientras Esaú era un hombre de casa, dice la Biblia que Jacob era un hombre que habitaba en tiendas. Y claro, Jacob le recordaba a Isaac todo lo que él era. Una persona ahí sencillamente en una tienda, una persona que no se ha enfrentado a la aventura, que no había salido. Así que ese recuerdo, así que esa manera de vivir, le estaba cada día recordando lo que él odiaba de sí mismo. Las cosas que no le gustaban de sí mismo. Mire, las cosas que más odiamos de nosotros mismos son las que vemos en los demás. Esas cosas que a ti te fastidian en los demás, esas cosas que tú no aguantas, muchas veces son las cosas que no te has visto en ti mismo. Porque nuestros errores los vemos más fácil en las demás personas. Ahora, no solo eso, sino que uno ve cómo Rebeca, por su parte, amaba más ¿a quién? A Jacob. ¿Y por qué Rebeca amaba más a Jacob? Porque sencillamente las mamás, por naturaleza, tratan de proteger al hijo más débil. Tratan de proteger a ese hijo más indefenso, al hijo más desafortunado. Y uno ve ese sentimiento de mamá, de querer protegerlo, de querer ayudarlo, de querer consentirlo. ¿Por qué? Porque ese hijo, es que ese hijo es débil, es que ese hijo no es capaz. Así que si tú eres el hijo consentido de la mamá, no, mentiras. Pero lo que estoy diciendo es que en muchos casos, esa mamá que consiente, que sobreprotege, lo único que está también haciéndole es un daño a su hijo. Entonces, cuando yo tengo hijos favoritos, cuando yo tengo hijos preferidos, eso daña la relación entre ellos como hermanos. Ahora, la pregunta es, los dos serán diferentes. Y a veces pensamos en que el modelo de un hombre tiene que ser como el modelo de Esaú, peleador, cazador, mejor dicho, alguien que se enfrenta a la aventura. No, en la Biblia nos dice que ser hombre no siempre es ir a cazar. Ser hombre también es quedarse en tiendas. Lo que está diciendo es que masculinidad no es machismo, no es una manera de vivir tal vez como la sociedad ha planteado. Hay muchas maneras o hay varios matices de ser hombre. Y la sociedad ha estereotipado o ha categorizado al hombre en una manera que tiene que ser así. Y si no es así, entonces de pronto empezamos a dudar de su masculinidad. Pero la Biblia nos dice que tanto Esaú como Jacob eran varones, eran hombres, con dos maneras diferentes de ser, con dos maneras diferentes de desarrollarse, con caracteres diferentes, con sentimientos diferentes. Y yo creo que hay algo que necesitamos entender, es que todos somos diferentes. Y en esa diferencia está esa gracia de Dios, ese amor de Dios, esa multiforme gracia de Dios. No tenemos que parecernos a nadie. Es más, un hijo o un hermano no tiene que parecerse al otro. No, cada uno tiene su propia característica, cada uno tiene su propio temperamento, cada uno tiene su propia forma de ser. Y qué bueno que como padres entendamos y amemos eso. Que no amemos los que son como yo quiero que sean. Que no amemos a los hijos que se parecen a lo que yo espero de un hijo. Qué bueno que amemos a nuestros hijos como son. Sea que sea un aventurero cazador, o sea que sea un Jacob, alguien que está en tiendas, alguien más reservado, alguien que mejor cuide ovejas, que es mucho más sencillo. Qué bueno entender que nuestros hijos son hijos de Dios. Y Dios dio en ellos una multiforme gracia, dio características únicas. Pero qué triste es cuando una mamá o un papá le dice: ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana? Por favor, ellos no tienen que ser como su hermano. Ellos solo tienen que ser como Cristo, reflejar a Cristo en su carácter, en su manera de vivir. Pero no tienen que estar compitiendo con su hermano para ganarse tu amor, para ganarse tu afecto, para ganarse tu cariño. Qué bueno que tú los ames como son, que lo ames con su temperamento, con su manera de ser. Eso sí, transformado por el Espíritu Santo. Que tú lo lleves a ser como Cristo. Ahora, el camino a ser como Cristo en cada caso es individual, en cada proceso es único. Pero en esos procesos tú verás la gracia de Dios y el amor de Dios. Hace algunos años, cuando era muy joven, tuve una academia de música. Y la clave de la academia de música y el eslogan que le decía es que si en 2 meses
tú no aprendías a tocar el piano, que era lo que yo enseñaba, yo te devolvía el dinero. O sea, si en 2 meses no aprendías por lo menos 4 o 5 canciones, yo te devolvía el dinero. Y entonces, claro, muchas personas quisieron venir a estudiar y aprender. Y recuerdo que alguien me preguntó, ¿y será que yo puedo aprender? Y ya era mayor, ya era una persona muy adulta. Y yo le dije, claro que sí. Es más, si tú crees que no, igual te voy a dar del dinerito, pero yo creo en que tú puedes aprender. Y sabes, todas las personas, todas, no importa si eran muy jóvenes o no importa si eran muy mayores, todos al final aprendían. Y hoy les quiero comentar el secreto. ¿Por qué todos aprendieron? Muy sencillo. Porque todos en la vida tenemos 2 sistemas de aprendizaje. Un sistema de aprendizaje como nuestro cerebro. Tiene una parte emocional y una parte más intelectual o racional. Entonces, el cerebro funciona de esa manera. Hay personas a las cuales son músicos por naturaleza. ¿Por qué? Porque tienen un talento natural o un talento innato. Entonces, esas personas que tienen un talento natural pueden desarrollar ese talento. Y si tú lo llevas a volver la música aburrida, pues les vas a un poco a bloquear eso y les va a ser más difícil. Otras personas que no tienen el talento innato, sí tienen la capacidad racional, son más lógicas, más racionales. Entonces tú puedes aprender música de las 2 maneras, porque la música es tanto emocional como también racional, hay mucha lógica en la música. Entonces lo primero que yo hacía, la primera clase, era básicamente explorar cuál era su mejor manera de aprendizaje, porque yo entendía que no podía enseñar lo mismo o de la misma manera a todos. Por eso las clases tenían que ser individualizadas. Entonces lo primero que yo hacía era descubrir cómo tú puedes aprender mejor. Si tú eres una persona con talento, entonces aprovechaba ese talento para que lo desarrollara. Ahora, si tú eres una persona que no tenías mucho talento, pero querías aprender, entonces yo desarrollaba la parte lógica y la disciplina. Y al final esa persona también podía cantar y tocar y ejecutar el instrumento. ¿Por qué? Porque aunque no tenía el talento natural, tenía la disciplina y la capacidad de entender la música. Entonces, independientemente de cuál fuera tu acercamiento hacia la música, los 2 al final terminaban aprendiendo y terminaban ejecutando el instrumento para adorar al Señor. Y sabes, lo mismo pasa con nuestros hijos. Nuestros hijos no son iguales. Pero todos ellos pueden llegar a glorificar el nombre de Dios. Todos ellos pueden ser como Cristo. Tal vez la manera que les vamos a enseñar a ser como Cristo, en cada uno de ellos será diferente. Pero al final todos llegarán a la meta de reflejar el nombre de Dios. Ahora, el cuarto peligro, y este es muy delicado, es el peligro de tener una lealtad equivocada. El peligro de tener una lealtad a nuestros hijos por encima de nuestra pareja. Mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 27, el verso 6. Dice, entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, su hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí unos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellas viandas para tu padre como a él le gusta, y tú la llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Dice el verso 11, y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre le respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaban. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con los pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. ¿Sabes? Hay algo que es muy delicado. Y es cuando ponemos la relación con nuestros hijos por encima de la relación con nuestro esposo, con nuestra esposa. Cuando la lealtad a nuestros hijos es superior que la lealtad que debemos tener a nuestra pareja o a la persona que Dios nos dio para que estuviera a nuestro lado. ¿Sabes? La relación con nuestra esposa es más importante, porque la relación con nuestros hijos está sujeta a la temporalidad. Ellos están ahí por un corto tiempo. ¿Sabes? Cuando vemos a nuestros hijos hermosos, tenemos que pensar en que algún día ellos tienen que partir, que ellos tienen un camino que recorrer, que ellos solo van a estar por mucho, 25, 28 años con nosotros, pero de ahí tendrán que hacer su propio camino, su propio viaje. Que la persona que va a estar contigo hasta tu último día de vida no son tus hijos, es tu esposo, es tu esposa.
Pero a veces eso se nos olvida y hacemos de nuestros hijos nuestra lealtad y nuestra obsesión. ¿Y qué vemos aquí en esta palabra del Señor? Vemos a una Rebeca que coloca la lealtad por su hijo por encima de la lealtad con su esposo. Ahora, un esposo que tenía un hijo favorito, un esposo que había decidido bendecir a Esaú sin preguntarle a su esposa, sin comentarlo, sin consultarlo, sencillamente ser autoritario. Y aquí es donde vemos cómo entonces hay una lucha de poder. Por un lado, un esposo que desea bendecir a Esaú, sin darle el beneficio de Jacob también recibir esa bendición. Y por otro lado, una esposa que se aprovecha de la ceguera de su esposo y hace un complot para engañar a su esposo. Y aquí vemos algo que es tragedia, ¿no? Porque, ¿qué es lo que tiene que hacer Jacob? Nada, solo traer uno de los cabritos. ¿Quién preparó la comida? Rebeca. Es más, ¿quién buscó los vestidos y los vistió y los cubrió? Rebeca es la que hace todo. ¿Qué es lo único que hace Jacob? Sencillamente trae el cabrito y después írselo a dar al papá. Eso es todo. Ahora, ¿qué le tocó hacer a Esaú? Ir a cazar, traerlo, preparar el guisado, mejor dicho, un proceso más largo. Ahora, yo creo que esta es una de las cosas más nefastas de las relaciones como padres e hijos. Porque a veces se nos olvida que nuestros hijos sí los amamos, son hermosos, son una bendición, son el mejor regalo que Dios nos ha dado. Pero sencillamente, la primera bendición que tú y yo tenemos, la persona que Dios puso a nuestro lado. Y esa es la primera que demos lealtad. Y cuidado con colocar lealtad a nuestros hijos por encima de nuestra esposa, de nuestro esposo. Cuidado con eso, porque eso es lo único que daña. Ahora tú dirás, pero pastor, Dios había también escogido a Jacob. Es más, Dios le había dicho a la madre que Jacob iba a ser el mayor. Bueno, pues con esa palabra, ¿qué debió haber hecho Rebeca? Rebeca debió hablar con su esposo y decirle, mira, yo recibí esta palabra de Dios. Y yo creo que debemos confiar en esa palabra. Ahora, si Isaac dice, no, pero no me parece, pues diríamos, bueno, pongamos las manos del Dios. Que los dos estén en las mismas condiciones, que los dos tengan las mismas oportunidades. Demos un reto a los cuales los dos enfrenten las mismas posibilidades. O sencillamente como cuando escogieron a Matías en la suerte y más de uno dirá, ay pastor, pero la suerte no es de Dios. Por favor, está el Urim y el Tumim y era también una manera de consultar a Dios cuál era su voluntad, sí o no. Y el Urim y el Tumim solo daba esa respuesta, la una o la otra. Entonces pudieron consultar a Dios de muchas maneras, o que Dios hablara, o que Dios mandara una revelación. Bueno, pudieron buscar la dirección de Dios. Pero no, aquí cada uno juega un juego de estrategias. Y ese es el problema de los hogares. Cuando empezamos a mirar quién es el que manda a quién. Cuando la esposa dice, él será la cabeza, pero yo soy el cuello. Yo soy al final la que manejo. Mire, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque Dios nos invita a tener una relación de armonía. Dios nos invita a que tengamos claro dónde están nuestras lealtades. No estamos aquí para competir, no estamos para engañar, no estamos para robarnos los unos a otros. A ver cómo nos robamos la bendición. Estamos aquí para ser guiados por Dios. Y por eso muchos de los conflictos que hay en nuestros hogares es porque no hemos pedido la sabiduría de Dios. Es porque hemos tratado de resolver las situaciones, hemos tratado de resolver los conflictos de manera sencillamente humana, con astucia nuestra. Es que yo soy inteligente y sí, yo ya lo conozco, entonces sé cómo manejarlo, sé cómo manipularlo, entonces yo espero que esté así como alegroncito y entonces le saco esto, o yo espero que esté un poco pasadito de copas para entonces aprovecharme de... Por favor, no estamos para eso. Eso no es un buen esposo y eso no es buena esposa. Un buen esposo no es el que tiene que esperar que esté en su buen juicio para que al final su esposa pueda tomar ventaja. Ni una esposa busca tomar ventaja a su esposo. Y los dos necesitan tener una relación de armonía, ser una sola carne, tener el corazón de Dios. Y por eso debo tener claro las lealtades, tener claro cuál debe ser nuestra relación. Y por eso mi primera lealtad no son mis hijos. Mi primera lealtad es la pareja que Dios me dio a mi lado. Ahora, por eso debemos llorar la partida de nuestros hijos desde que nacen. Entender que simplemente están ahí de paso y que Dios se encargará de cuidarlos y llevarlos en el buen camino. Ahora, uno cuando piensa en estas familias, la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, uno ve que no son familias perfectas, pero bueno, si Dios puede usarlas, familias con tantos errores y luchas como las nuestras, también nos puede usar a nosotros. Ahora, pero miremos ahora la vida de Jacob como padre.
Ya vimos la vida de Isaac como padre, ahora veamos la vida de Jacob como padre. Y podemos encontrar que Jacob termina repitiendo los mismos errores de su padre. Mire, recuerden, ¿cuál fue el gran error que tuvo Isaac al punto que provocó odio entre él y su hermano? ¿Cuál fue el gran error que tuvo Isaac? El gran error que tuvo Isaac que provocó el odio entre Esaú y Jacob. ¿Cuál fue el gran error? Haber tenido hijos favoritos. ¿Y qué hace Jacob? Tener también un hijo favorito. Mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 37, el verso 3. Dice, y amaba a Israel, a José, dice, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¡Wow! Jacob llevó su favoritismo a otro nivel. Porque sí, Isaac amaba a Esaú más que a Jacob. Pero digamos que no lo había demostrado todos los días. Lo amaba especial, pero bueno, dejaba algunos detalles. Se podía ver cuando escuchaba sus historias de una u otra manera, cuando buscó a la bendición. Pero Jacob aquí lo amaba tanto y lo hizo tan favorito que no solamente dijo yo te amo, sino quiero recordárselo a tus hermanos todos los días. Y dice la Biblia que le hizo una túnica de colores. ¿Qué recordaba a los hermanos? ¿Quién era el hijo favorito? Porque una cosa es decir, sí, bueno, mi mamá prefiere, mi papá prefiere, pero que todos los días lo esté recordando. Que justamente el mejor lugar de la mesa, que justamente la mejor porción de comida, que todos los días te lo esté recordando, tú eres el hijo favorito, wow, eso afecta la relación de los hermanos. Así que Jacob termina repitiendo el mismo error de su padre, pero aún más, de una manera mucho más profunda, de una manera mucho más arraigada, de una manera más cruel. Porque dice la Biblia que los hermanos, dicen, no le podían hablar pacíficamente. O sea, había un odio tan fuerte al punto que buscaron la manera de matar a su hermano. Y cuando uno de sus hermanos dice, no hagamos eso, decide esconderlo para más tarde sacarlo. Dice la Biblia que después pasaba una compañía de madianitas y entonces lo venden como esclavo. ¡Wow! ¿Qué lleva a estos hermanos a tener tanto odio? Ese favoritismo del padre. Y hace que los hermanos planeen no solamente la muerte, sino después terminen vendiéndolo. Y después toman su túnica, esa túnica que representaba eso. Representaba el favoritismo, representaba la envidia, representaba el conflicto, representaba el punto de discordia. El punto que le recordaba que había un hijo afortunado, pero que no eran ellos. Y yo sé que eso había sembrado odio en el corazón de los hermanos. Y toman justamente la túnica, la manchan de sangre y la llevan ante su padre. ¿Te imaginas el dolor de Jacob? De su hijo favorito, verlo ahora muerto. Claro, él había llevado el favoritismo al máximo nivel. Y eso le trajo una consecuencia de ver o experimentar en su vida la muerte de un hijo. Mire, no hay peor dolor para un padre que ver morir a un hijo. Yo creo que son de las cosas que no estamos preparados. Cuando uno pierde a un padre, la palabra que se usa es huérfano. Cuando uno pierde a tu esposo o tu esposa, la palabra que se usa es viudo. Pero no hay palabra para la pérdida de un hijo. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para eso. Es un dolor que excede nuestra capacidad. Ahora imagínate que no solamente se murió un hijo, sino se murió el hijo favorito. Y que el símbolo que recuerda su muerte es justamente la túnica que tú le habías dado, manchada de sangre. Dice que el dolor de este padre fue tan profundo que sus propios hijos empezaron a ver cómo su dolor lo consumía, cómo su tristeza lo consumía. Ahora, dice la palabra del Señor, que Dios guardó la vida de José, que eso que ellos hicieron, que eso que los hermanos hicieron de venderlo como esclavo, Dios lo utilizó para bien, y José termina siendo, después del faraón, el segundo gobernador de Egipto, y no solamente estar ahí para administrar los recursos del rey y administrar los recursos de Egipto, sino también para hacer bendición al mundo, porque dice la Biblia que hubo un hambre tan grande que de todas partes del mundo vinieron a pedir comida. Era el único lugar del mundo donde habían reservas, y entonces nos cuenta la Biblia que ahí mismo tienen que ir los hermanos de José. Y cuando llegan los hermanos de José, claro, no lo conocen. ¿Por qué no lo conocen?
porque habla diferente, porque está vestido diferente, porque había pasado muchos años. Y entonces ellos están ahí, enfrente de José, pero no lo conocen. Pero José sí los conoce a ellos. Ahora, por eso uno puede entender el corazón de José. Como después de hablarles iba a un lado a llorar y decirle: vi a mis hermanos, por mucho que tenga riquezas, yo los extraño a ellos, es mi familia. Y entonces José no solamente les da lo que ellos piden, la provisión, sino que les devuelve también el pago que habían traído. Y les dice: bueno, yo les voy a dar, pero si me traen a su hermano menor. Y ahora él quería conocer un poco el corazón de sus hermanos. Y ahora sus hermanos por el hambre tienen que regresar. Su padre no quería enviar a su hijo menor por todo lo que había pasado con José. Sin embargo, sus hermanos dicen: esta vez lo vamos a cuidar. Esta vez entendemos que tú lo amas, papá, y no queremos arriesgarlo. Y entonces van con el hermano menor. Y cuando llegan ante José, José los atiende de manera especial. Otra vez llora, aparte por el sentimiento que le embargaba de ese momento. Y después los envía otra vez a la casa de sus padres. Y recuerden ustedes, pone su copa en una bolsa de comida, especialmente la Benjamín, que era la que él quería volver a traer con él. Y entonces cuando hay ese proceso de ellos, de susto porque le reclaman que ellos han robado, entonces tienen que regresar. Y es ahí donde ellos como hermanos defiendan a su hermano. Y ahora José ve algo que no había visto. Y era cómo sus hermanos por fin estaban unidos. Cómo sus hermanos ahora entendían el corazón de su padre y el daño que le habían hecho. Ahora, pero quiero que pensemos por un momento cuando José se revela a ellos. Cuando le dice: mira, yo soy José, no tengan temor. Eso que ustedes hicieron de venderme como esclavo fue algo que también Dios usó para bien de todos, para bien de la humanidad. Y yo quiero que le digan a mi padre que yo estoy vivo. Ahora, yo sé, por un lado está la celebración, la alegría. ¿Te imaginas el descanso del remordimiento, todas las noches soñando con José, lo que le pudo haber pasado? Yo no me imagino la escena cuando estos hermanos tienen que regresar al papá a decirle que todo lo que habían dicho al padre era una mentira, que su hermano no había muerto, que ellos habían intentado matarle, pero que en vez de matarle terminaron vendiéndole como esclavo, y que ahora ese hermano que habían vendido como esclavo era el segundo al mando en Egipto y que le invitaba para que regresara. ¿Cómo le dices eso al papá? Un papá que había sufrido por años, un papá que había llorado la pérdida de su hijo, un papá que su corazón había estado destrozado por tantos años. ¿Cómo le dices a un papá: papá, te mentí todos estos años, no te dije la verdad, guardé silencio, te vi llorar, te vi sufrir, te vi no comer, te vi casi morirte en vida? Porque eso fue lo que le pasó a Jacob. Jacob se murió en vida. Y dije: papá, yo no dije nada, no te conté la verdad para que tú no fueras a rescatar a tu hijo, no hicieras nada para salvarlo. Ahora, ¿te imaginas cómo le cuentas? ¿Cómo le dices? Yo me imagino la escena. Y cuando estaba leyendo el relato de la Biblia, yo esperaba que Jacob los regañara, los recriminara, los insultara, no sé, les mandara fuego del cielo, no sé. ¿Te imaginas el dolor? Uno diría: eso no se hace. Hijos, ustedes me mataron. Sin embargo, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que Jacob no les dice nada. Jacob solo les dice: quiero volver a ver a mi hijo antes que muera. ¡Wow! Y la pregunta es: ¿por qué Jacob no les dice nada? Porque yo me imagino que los hermanos de José estaban esperando eso, el regaño, el castigo, la maldición. Pero Jacob no les dice nada. Y creo entender por qué, y esto lo digo como padre también. Es porque Jacob entiende que eso que hicieron los hermanos, el primer culpable era él. Era haber tenido un hijo favorito. Era haber colocado esa túnica que provocó el odio y el rencor y el rechazo. Que el primer culpable era él, que si tenía hijos tan malos, que si tenía hijos tan recorosos, es porque él mismo se había encargado de formarlos, porque él no había sido un buen padre. ¿Sabes? A veces cuando vemos lo que pasa en nuestros hijos, cuando vemos cómo ellos se comportan, es muy fácil castigarlos, es muy fácil llevarlos al psicólogo, es muy fácil decir: es que mi hijo es un problema. Pero a veces no nos damos cuenta que el problema somos nosotros, que nosotros somos los grandes estorbos para que haya una buena relación, que nosotros con nuestras malas decisiones, con nuestras malas actitudes, hemos dañado y deteriorado la armonía en la familia. Ahora, cuando pensamos en Jacob,
Hay muchas cosas que nos recuerdan de él, ¿no? Y muchas hazañas. Por ejemplo, cuando Jacob lucha con el ángel por la bendición. Cuando Jacob allí en Betel ve esa visión de Dios. Y uno podría ver muchas cosas maravillosas en su vida. Pero la pregunta, ¿por qué Jacob es recordado en la Biblia? ¿Cuál es la hazaña que Hebreo recuerda de Jacob? Yo quiero que vayamos allá a la carta a los Hebreos. Dice el capítulo 11, verso 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Wow. Mire, ¿qué es lo que la Biblia destaca de Jacob? No destaca su lucha ya con el ángel, no. Lo que destaca es lo que hizo con los hijos de José. ¿Y qué fue lo que hizo con los hijos de José? Porque eso nosotros no lo destacamos, a nosotros no nos parece así como muy importante. Pero en la Biblia, esto que hizo Jacob con los hijos de José es lo más importante, lo más destacable. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice la palabra del Señor que Jacob ya iba a fallecer. Dice la Biblia que llamó a José y le dice, mira José, quiero que me traigas a tus 2 hijos. Y entonces José se puso feliz, claro, no vemos la tribu de José. José obtiene el doble de la bendición. Por eso están los hijos de José como los herederos de la bendición. Y por eso las 12 tribus, aunque no está la tribu de José, sí están 2 hijos de José. Y dice la Biblia que entonces los lleva y José va con sus hijos allá y los trae al papá. Obviamente, como todo padre que tiene hijo favorito, entonces pone a su hijo mayor a la derecha y pone a su hijo menor a la izquierda. Ahora, Jacob entiende eso. Jacob ya también estaba anciano y muy viejo. Y él sabe lo que está pasando. Y dice la palabra del Señor en Génesis 48, verso 13, dice, después puso a los muchachos delante de Jacob. Con su mano derecha dirigió a Efraín hacia la mano izquierda de Jacob. Y con su mano izquierda puso a Manasés a la mano derecha de Jacob. Pero Jacob, dice, cruzó sus brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos. Es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y puso su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor. ¡Wow! Entonces, Jacob entiende la situación. Él conoce a José, ¿por qué? Porque él mismo había sido así. Entonces dice la Biblia, el verso 17, pero José se molestó cuando vio que su padre puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Entonces José se la levantó para pasarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. No, padre mío, le dijo, este es el hijo mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Dice, pero su padre se negó a hacerlo. Yo lo sé, hijo mío, yo lo sé. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Jacob? Jacob le está diciendo a José, José, no repitas mis mismos errores. Yo sé quién es tu hijo favorito. Y yo sé por qué tu hijo favorito lo has puesto a mi mano derecha. Pero yo quiero cambiar ese orden. Yo no quiero que tú cometas mis mismos errores. Yo quiero que hoy paremos esto. Esta maldición que hemos traído de generación en generación. Esto que destruyó la armonía de mi propia familia. Esto que destruyó la armonía de tus propios hermanos. No quiero que también destruya el resto de tu familia. Y por eso dice la Biblia que en eso fue destacado Jacob, que él tuvo la valentía para parar un problema que venía de generación en generación. Y Jacob tuvo la valentía para decirle a José, José, aprende mis errores. No quiero que tú lo repitas. No quiero que tú sigas haciendo eso. Siga teniendo hijos favoritos. Por eso quiero poner mi mano derecha sobre tu hijo menor, aunque yo sé que el mayor es otro. Y yo creo que a veces esto es algo que necesitamos aprender y entender, que hoy tenemos la capacidad de parar todas las desgracias que hemos traído como familia. Hay pecados que hemos repetido, que hemos traído desde nuestros padres, que ellos repitieron de sus padres también, pero nosotros estamos aquí delante de Dios para decirle, Señor, queremos que tú nos uses. Tú ves que este problema de hijo favorito se detiene aquí. Tú ves que José ahora no tiene hijos favoritos y no ves esta misma historia, que si Jacob no la para, se hubiese seguido repitiendo. Por eso el Señor nos invita en esta mañana que digamos, Señor, queremos ser instrumentos tuyos. Queremos que tú uses nuestra familia, pero lo más importante, que uses nuestra vida. Que corrijamos los errores que hemos tenido. Que las cosas que hemos hecho mal, Señor, detengamos esa mala actitud. Detengamos esa mala praxis. Detengamos esa mala práctica de ser padres. Padres que
no se conducen según tu voluntad, sino padres que al final terminan haciendo sus propios deseos. Por eso quiero invitarte que donde está, cierre sus ojos delante de Dios y le digamos al Señor: Señor, ten compasión de mi familia. Perdona los pecados de mi familia. Perdóname, Señor, si por tiempo he mantenido los mismos errores, si he repetido las cosas que odié de mi padre y terminé repitiéndolas a mis hijos. Dile: Señor, ayúdame a romper eso, a detener eso. Que todas esas maldiciones generacionales sean rotas en el nombre de Jesús ahora. Dile que mis hijos sean libres, que mis hijos sean salvados, que mis hijos sean sanados por tu poder y por tu gracia. Dile: Señor, aquí estamos. Salva, Señor, a nuestros hijos. Salva, Señor, a nuestra familia. Queremos, Señor, ser instrumentos de tu bendición, Señor. Tómanos, Señor. Rescátanos, sálvanos, Señor. Que podamos ser instrumentos tuyos. El mejor regalo que podemos dar a nuestros hijos, el mejor regalo que podemos dar al mundo, es hijos que les sirvan al Señor. Hijos que tengan el temor de Dios. Hijos que no repitan los mismos errores, sino hijos que sean modelo, hijos que sean transformados, hijos que sean cambiados, hijos que puedan crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hijos que puedan reflejar a Cristo, hijos que puedan mostrar el amor de Dios. Por eso ahí donde está, dile: Señor, toma mi familia. Dile: Señor, toma mi casa, toma mi vida. Dile: Señor, aquí estamos. Dile: Espíritu Santo, ven, llena nuestra familia, llena nuestro hogar. Ahí donde estás, si puedes poner la mano sobre tus hijos. Decirle: Señor, perdóname si he sido un mal ejemplo para ellos. Señor, guárdalos de mis errores, de mi mal temperamento, de mi mal carácter, de mis impulsos. Señor, guárdame. Guárdame, Señor, de no cuidar su corazón. Perdónanos, Señor, si no hemos sabido ser buenos padres. Perdónanos, Señor, si no hemos dado el mejor ejemplo para que nuestros hijos sigan. Pero hoy, Señor, venimos a ti, Señor, para que tú nos cambies, para que tú te glorifiques en la vida de nuestra familia. Llena esta casa de tu gracia. Llena esta casa de tu gloria. Llena esta casa de tu presencia. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Ven, Señor Jesús. Oh, Jesús, ven, ven. Espíritu Santo, ven a nuestro hogar, ven a nuestra familia.